Es día 30 de marzo, aquí llega la emisión de la mañana del Comercio TV Ali. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía con mucha más información aquí en el Comercio TV. Bueno, y aquí están los títulos de la edición impresa del diario El Comercio, que ya está en circulación en pantalla, usted lo puede ver. 4 días de restricción vehicular en vías nacionales, dice El Comercio. Devolución del IVA se usó menos en el 2020. Hyundai mide el apoyo al interior del Consejo. Rafael Correa se quedará en Bélgica. Esto lo dice el candidato de UNES. La tricolor ganó 2-1 a Bolivia en amistoso por la fecha FIFA. Estos los títulos más importantes que tiene el diario El Comercio, que está en circulación en todo el país. Y vamos de inmediato con la información. El Gobierno Nacional anunció las medidas de control que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia para contener la propagación del coronavirus en los próximos feriados. Las decisiones van desde las restricciones en venta y consumo de licor, así como la circulación vehicular en las vías nacionales. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional anunció las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 a las puertas del feriado de Semana Santa y del Día del Trabajador. Las resoluciones, según señaló el presidente del COE, obedecen a la compleja situación sanitaria que enfrenta el país. Hay provincias que, de acuerdo a la tasa de incidencia de contagios, también tienen crecimientos preocupantes y se repite Pichincha, Loja, Bolívar, Guayas, Santo Domingo, Cañar, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Esta entidad conminó a los COEs provinciales a que se instalen en sesión permanente desde el 29 de marzo a fin de monitorear la situación epidemiológica y tomar nuevas medidas en el marco de sus competencias. De los 221 cantones, ayer el informe que nos dio la AME, tan solo 12 han tomado medidas restrictivas para el feriado. Por eso es que hoy estamos utilizando la palabra de conminarles, porque yo creo que esto tiene que ser un trabajo uniforme. También se hizo un llamado a los COEs de cada cantón a prohibir el acceso a balnearios, limitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 18 horas e impedir las reuniones y eventos masivos de toda índole. Nos pasó y obviamente no vamos a aceptar situaciones como las que se dieron en Salinas y como las que se dieron en Montañita en el feriado de Carnaval. Otra de las disposiciones contempla limitar la circulación por horarios y placas en los ejes viales nacionales. La restricción se llevará a cabo de la siguiente forma. No podrán circular vehículos con placas impares el jueves 1 de abril desde las 12 horas hasta las 0 horas y el sábado 3 de abril durante todo el día. Mientras que no podrán circular placas pares, incluyendo el 0 el viernes 2 de abril y el domingo 4 de abril. Estamos buscando justamente poder desincentivar a las personas a que se muevan a ciertos lugares de ocio, ciertos lugares de relajamiento. Solo los vehículos que cumplan con actividades básicas de emergencia y también los taxis que se movilicen dentro del perímetro urbano están exentos de esta medida. El transporte intra e interprovincial se sujetará a la restricción por último dígito de placa y operará al 50% de frecuencias con el 75% de aforo. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, señaló que no descarta decretar estados de excepción focalizados a fin de controlar la crisis sanitaria en cada cantón. En Quito informó Álvaro Terán. 900 adultos mayores se registraron en la plataforma del Plan Vacunarse. Recibieron la primera dosis en el Centro Temporal Quito Solidario. El secretario general de Gabinete, Jorge Guatit, y el alcalde de Quito, Jorge Hyundai, verificaron el avance de la fase 1 de inmunización. Les contamos. En una nueva jornada de vacunación en los exteriores del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado al norte de la ciudad, se registró poca organización y largas filas de adultos mayores y sus familiares. Ya me vacunaron, me siento. 900 personas de la tercera edad recibieron la primera dosis de la vacuna este lunes y para este martes serán 1000 más. Todos se registraron en la plataforma del gobierno. Hasta este centro llegó el secretario general de Gabinete, Jorge Guatit, quien recorrió las instalaciones para constatar el avance de la fase 1 de vacunación. Hoy el gobierno está concentrado en vacunar. ¿Vacunar a quién? A los vulnerables, a los discapacitados, a los adultos mayores. Están llegando el 1 millón de vacunas que va a permitir que el volumen y la cantidad de vacunados
vaya creciendo por día. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también participó en la jornada. Anunció que el municipio destinó 11 millones de dólares para la logística y que en coordinación con el Ministerio de Salud se inmunizará masivamente en la capital. Estamos en capacidad de vacunar hasta 20.000 quiteños diarios, 600.000 quiteños al mes. Quito recibirá 3.2 millones de vacunas mediante convenio con la cartera de salud. El municipio pone a disposición 200 brigadas y 800 médicos, con una meta clara en 5 meses. El distrito metropolitano esté vacunado en el 70% de su población hasta el 31 de agosto, que es nuestra meta. De acuerdo al registro del gobierno, hasta la fecha en el país la primera dosis han recibido 174.642 personas y la segunda dosis 6.358. Informó Priscila Cadena. Y en 15 días empezaría la vacunación masiva de 1.800.000 guayaquileños luego de la firma del convenio de cooperación entre el municipio y el Ministerio de Salud. El Cabildo y la empresa privada prestarán toda la logística con la instalación de 7 puntos. La alcaldesa anunció que el 70% de la población estaría vacunada en 4 meses. La firma simultánea se efectuó vía telemática desde los exteriores del municipio y la capital, pues el ministro de Salud dio positivo el fin de semana. Un convenio marco de cooperación interinstitucional permitirá la llegada de cerca de 3.600.000 dosis. La jueza Quinteros nos dijo que no. El resumen es corto. Pero siempre hay una puerta que se abre cuando otra se cierra. Y esta se abrió. ¿Cuál es la puerta que se abrió? Que el ministro Mauro Falconi dijo: yo pongo las vacunas. El objetivo a priori es inmunizar entre el 60 y el 70% de la población, con el fin de proteger la vida de cada uno de ustedes. El doctor Sarracín, como veedor, la doctora Marcia Gilbert de Babra, como veedora también. La alcaldesa aclaró que la lista de vacunados será entregada por el ministerio y el Cabildo junto a la empresa privada pondrán toda la logística. 7 puntos en la ciudad, con 300 cubículos. Universidad de Guayaquil, Ciudadela Deportiva Ismael Pérez Perazo, Teatro Centro de Arte, ITV, sede Atazana, Palacio de Cristal, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, sede Sur, y Planetario de la Armada. Habremos de distribuir 980 personas. Consciente de la crítica situación que enfrenta Guayaquil debido al contagio comunitario de las variantes británica y de Nueva York, la alcaldesa anunció la ampliación de la logística del Hospital Bicentenario en todos sus niveles. Inclusive las zonas de garaje. Vamos a incrementar las camas y a poner oxígeno por tubería. Lo mismo vamos a hacer en nuestros 8 hospitales del día. Es nuestra misión salvar la mayor cantidad de vidas. El ministro se comprometió a entregarlas esta semana y estiman que el proceso se ejecutará en 4 meses. Informó Jorge Escobar. Los trabajos de limpieza y estabilización de talud en la avenida General Rumiñahui continúan. Para eso está Sofía Vintimilla en el sitio junto a las autoridades para conocer qué tiempo durarán estos trabajos. Evidentemente son trabajos complicados. Sofía, adelante. Buenos días. Compañeros, amigos, que tengan un buen día. Cabe informar que ayer alrededor de las 7 de la noche nuevamente se desprendió un cúmulo de tierra aquí cerca al sector del Trébol sobre la autopista General Rumiñahui. Esta emergencia suscitada el día domingo, habían dicho las autoridades que van a inspeccionar el suelo y luego de eso serían solamente 2 días de cierre por limpiezas. Sin embargo, esto se va a extender. Vamos a hablar entonces con el secretario de Seguridad, César Díaz, para que nos comente cuántos días será necesario que esta autopista esté cerrada para todos los trabajos. Nosotros, luego de la mesa técnica que realizamos con el Consejo Provincial e instituciones municipales, se declaró por parte del gobierno provincial esta vía en emergencia. Va a estar cerrada 40 días aproximadamente este carril, suspendido totalmente al tráfico por la inseguridad que presenta para los ciudadanos que utilizan esta vía para ir de Quito hacia los valles. Como metodología de viabilidad con la Agencia Metropolitana de Tránsito se va a habilitar esta vía desde las 3 de la tarde a 10 de la mañana en el sentido peaje Quito, donde se va a realizar un contraflujo de los vehículos, y mientras duren los trabajos
de 10 de la mañana a 3 de la tarde, únicamente se va a dar paso al transporte público en horarios rotativos de acuerdo a la dinámica que la Agencia Metropolitana de Tránsito vaya viendo durante el día cuál es el flujo del tránsito y la descarga que se tenga que hacer solo con el transporte público en el horario de 10 de la mañana a 15 horas. A partir de este periodo, el tránsito para los automotores privados pequeños está totalmente cerrado, no va a haber tránsito. ¿Qué pasa desde el peaje hasta y el sector de Los Chillos, el Triángulo, toda esa zona? Bueno, para eso estamos nosotros pidiendo a la ciudadanía que tome vías alternas que se ha previsto, como es la Simón Bolívar, la Avenida del Conquistador, tenemos la antigua vía a Conocoto, la Juan Bautista Aguirre, el túnel Guayasamín, que son las vías alternas que se ha previsto y que los ciudadanos pueden tomar para ir de Quito hacia los valles. Otro incidente similar al que vemos en estos momentos ocurre también en la Oriental, obviamente en las debidas proporciones, son muchos pequeños estos deslizamientos de tierra, sin embargo ahí también se va a hacer una intervención, ¿podría generarse un accidente? Nosotros ante el incidente que pasó la semana pasada en la avenida Oriental, se hicieron ya trabajos de mitigación con la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, que evaluaron y también con maquinaria propia del municipio se pudo solventar, es decir, lo que se hizo en este sector es limpiar la zona y dejar expedito en cuanto a los escombros que se tenía y la acumulación de agua y que erosionó el terreno y provocó este movimiento de masa pequeño, sí, pero que ya hemos tratado con nuestras instituciones de solventar. Muchas gracias, señor secretario. Importante entonces solventado esto de la Avenida Oriental, también conocida como Avenida Velasco Ibarra, y hagamos una retroalimentación breve. Son 40 días los que se va a cerrar este carril, es decir, sentido Quito-Valles, por trabajos que se van a realizar no solamente en este punto, sino a lo largo de la vía, puesto que la prefectura de Pichincha ya inició varios puntos y ya están siendo intervenidos. Y tras de eso, importante que recuerden que de 10 a 3 de la tarde no hay circulación vehicular para vehículos livianos. Sin embargo, después de las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, sí, aquí ven como agentes metropolitanos de tránsito están sobre la ruta en sentido Valles-Quito y va a haber una doble dirección en este sentido de circulación, obviamente priorizando al transporte público. Recuérdenlo para evitar cualquier tipo de inconveniente y más bien usar rutas alternas. Esa es la información, ustedes continúan con más, abríguense porque el cielo de Quito parcialmente nublado, sin embargo hay un frío intenso. Gracias, Sofía Intimide, con la información importante, sobre todo por la circulación vehicular en este punto de la ciudad. Hacemos una pausa y ya retornamos con más. Al regresar les contamos que más de 1000 odontólogos privados piden ser vacunados contra el coronavirus. Ellos también argumentan los altos niveles de contagio a los que están expuestos en ejercicio de su labor. Ya regresamos con esta información y más. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con más información. Más de 1000 odontólogos privados piden ser vacunados contra el coronavirus. Argumentan su pedido por los altos niveles de contagio en los que están expuestos en el ejercicio de su labor. Al menos 83 profesionales de esta área han fallecido por contagios del COVID-19 a nivel nacional. Veamos. Cuando un odontólogo atiende a sus pacientes, ocurre esto. Ellos deben retirarse obligatoriamente la mascarilla para que el profesional lo pueda revisar. Y si a eso le suma que el paciente está en constante respiración cerca del rostro del profesional, el riesgo es aún más alto. Los odontólogos tienen que manipular la cavidad bucal, sacar piezas, hacer limpiezas y usar una serie de instrumentos que elevan los niveles de contagio. La Federación Odontológica Ecuatoriana registra al menos 83 profesionales en esa área, fallecidos desde que empezó la pandemia producto del COVID-19. Ahora que frente al alto riesgo que existe, odontólogos privados de Pichincha se congregaron para exigir a las autoridades ser tomados en cuenta en la vacunación. Y dentro de los planes que se han implementado, tampoco nos han considerado. Entonces, es eso nuestro pedido y nuestra exigencia. Francisco Andrade Marín dice tener miedo de contagiarse, aunque sabe que tarde o temprano pasará y le preocupa eso porque tiene un hijo. Él es viudo. Estoy a cargo de un niño chiquito de aproximadamente 5 años de edad que tuvo secuelas pulmonares al nacer por prematurez. Entonces, imagínese si yo soy
quien le lleva el virus a mi hijo, pues sería imperdonable para mí. Yo tomo todas las precauciones del caso que se puedan. No obstante, el virus ha demostrado ser un virus altamente contagioso. De su lado, Paula Vargas, especialista en implantología, explica los riesgos a los que se tiene que exponer diariamente. De ninguna manera podemos hacer teletrabajo ni ningún otro tipo de trabajo. Simplemente tenemos que estar con el paciente al frente, con la boca abierta, sin mascarilla y sin distanciamiento. Además, rodeados de aerosoles en una cavidad oral que podría estar infectada sin que nosotros lo sepamos. Ella explica que no han tenido mayores acercamientos como privados con las autoridades gubernamentales. Nos han dado simplemente la respuesta de que están evaluando nuestro caso. Odontólogos privados de Pichincha, que hoy buscan ser inoculados frente a lo que mencionan el olvido de las autoridades. Y cada día que pasa es un día más en que esperamos no estar contagiados. Y es que pese a la pandemia, ellos no dejaron de laborar y de atender a quienes dentro de la emergencia seguro presentaron alguna molestia dental, por lo que hoy alzan su voz para ser escuchados. Informó Marilyn Jaramillo. 7:16 de la mañana, 6:16 allá en Galápagos, tiempo de recibir al ingeniero Juan Zapata, director del ECU 911 y director del COE Nacional, presidente del COE Nacional. Ingeniero Zapata, buenos días. Vamos a hablar de temas de coyuntura directamente, de las nuevas medidas que Ecuador adopta justamente para frenar esta ola del COVID-19. Adelante. Buenos días, Roberto. Siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todos. Ingeniero Zapata, entremos a materia rápidamente, la restricción vehicular, que es lo que en este momento no tiene clara la ciudadanía, para ir abordando los temas referentes, claro, a estas nuevas restricciones frente a una pandemia que se ha incrementado y justamente una Semana Santa y un feriado que está de por medio. A ver, primero, Roberto, hay que analizar en contexto. Nosotros tuvimos una plenaria el día domingo, una plenaria muy extendida hasta altas horas de la noche, en donde se nos presentó 3 informes, ¿no? El informe del Ministerio de Salud Pública, el informe del IES y sobre todo el informe del Registro Civil. Estos 3 informes analizamos 3 aspectos fundamentales: la tasa de incidencia acumulada de contagios, en donde lastimosamente, inclusive provincias del oriente que no estaban dentro del mapa de riesgo, digamos, nuestro, pues ahora aparecen, ¿no? Lastimosamente, Zamora Chinchipe, Napo, ya aparecen en estos espectros y eso, sucumbidos inclusive. Eso nos preocupa muchísimo, sumado a las provincias que ya el país ha conocido, que viene con complicaciones durante varias semanas, como son Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Loja. Esto da la pauta también de que la capacidad hospitalaria, juntada ya, porque siempre estábamos analizando MSP y el IES incorporado, pero ahora lo hicimos de manera separada para ahí tener inclusive una evidencia más lógica de qué sector está más complicado. Y definitivamente el IES es el sector de mayor complicación, y no olvidemos que el IES tiene atiende a personas de la tercera edad, de personas quizás son vulnerables, y eso nos preocupaba mucho. Para poner en contexto, mi querido Roberto, Pichincha, 211 personas a la espera de una UCI, 252 a nivel nacional tiene el IES. El 60% de esas esperas están en Pichincha. Entonces, ahí es cuando se hacen estos análisis y por eso se hablan de estas situaciones focalizadas, ¿no? Guayas, hablamos de 89, Manabí, 67, incorporado MSP e incorporado listas de espera del IES. Pero lo que más nos preocupó es el tema de los números, el de fallecidos. El Registro Civil nos hacía una comparación, para no ser muy extenso, de marzo, es decir, a fecha 27. Nosotros, si comparábamos el número de fallecidos con el 2020, el crecimiento tuvo un 25%. Pero si comparamos, no olvidemos que en el 2020 tuvimos la pandemia, el inicio de la pandemia. Pero si comparábamos con el 2019, tenemos un crecimiento del 40% de fallecidos. ¿Qué nos dice la Mesa 2 de Salud, donde están todos los expertos, el ministro de Salud, los epidemiólogos? Por favor, necesitamos evitar el movimiento de personas en este feriado, porque los hospitales, como estamos viendo, ya no damos más. Por eso viene una medida de desmotivación de viajes en este feriado. Y por favor, a veces nosotros somos críticos a las decisiones, pero estas decisiones son pedidos desesperados de médicos, de salubristas, de gerentes de hospitales, de los que están en primera línea. Así que les pedimos, como hasta ahora, la gente entender el porqué de las medidas. Y se determina, en norma ordinaria tenemos que tomar lo que es competencia del COE Nacional, mi querido Roberto, y a través del Ministerio de Obras Públicas y de la Agencia Nacional de Tránsito, lo que el COE Nacional puede decidir es
los ejes viales estatales, pero desmotivando esta circulación, lógico que esto tiene un efecto dominó en las áreas urbanas. Entonces, el día jueves, ¿por qué el jueves empieza a las 12 del día? Porque el jueves no es feriado todavía. Por lo tanto, existe inmovilidad para labores. Por eso empezamos desde las 12 del día hasta las 0 horas. No pueden circular los impares. Pero el sábado, sí, ya es 24 horas, también no pueden circular los impares. Y el viernes y el domingo, 24 horas, no pueden circular los pares. No afecta esta decisión, Roberto, y eso tenemos que ser claro, a toda la cadena logística, productiva, es decir, estratégica, agropecuaria, de turismo, todo lo que mueve la economía del país, al igual que la industria, totalmente de acuerdo, al igual que las instituciones de prevención y respuesta, las emergencias médicas debidamente comprobadas o los traslados desde y hacia los aeropuertos, con la finalidad de no romper la dinámica. ¿Qué es lo que nosotros queremos desmotivar? El viaje de los vehículos privados. ¿Y por qué también hemos incorporado al transporte intracantonal e interprovincial? Porque tampoco queremos las aglomeraciones en los terminales o que a través de este medio se vayan movilizando. Esa es la razón. Y solamente usted puede presentar guía de remisión, RICE, RUC y la credencial. Es decir, más simple de eso. Si usted tiene que ir a ver un pasajero en el aeropuerto, presente en digital el pasaje de la ciudadana o el ciudadano que viene. Entonces son cosas que las teníamos y las debemos hacer, y en norma ordinaria, vuelvo a insistir, Roberto, nos corresponde hacer nuestra competencia. A ver, ingeniero Zapata, un poco ampliemos el tema de la restricción vehicular porque no le queda claro a la ciudadanía. A ver, estas normas son para dentro de la ciudad, en las vías nacionales. ¿Cómo está organizado esto? ¿Las ciudades tienen una normativa o la normativa que acaba de expedir el COE nacional es íntegra, ciudades y vías? A ver, Roberto, y está bien, aquí estamos para aclarar. Cuando estábamos nosotros en un estado de excepción, todas las medidas las centraliza el COE nacional. Quiere decir que yo puedo adoptar una competencia de un municipio que tiene el tránsito en su zona. Correcto. Como estamos en norma ordinaria, la única competencia nuestra es en la red vial estatal, es decir, en las carreteras. Parémosle ahí, zonas... Juan, parémosle ahí. Entonces, la norma que me acabas de indicar es exclusivamente para las carreteras del país. O sea, día jueves desde el mediodía no circulan los impares hasta el día sábado. Así es, jueves y sábado no pueden circular los impares, con la única salvedad que el jueves empezamos 12 del día y el sábado sí es 24 horas. Los y el pares, viernes, exacto, pares pueden, viernes y domingo, todo el día. Exacto, Roberto, en carreteras. No olvidemos que la zona urbana sigue siendo competencia de los GATS. No estamos en estado de excepción, por lo tanto, ellos siguen con esa competencia. Ok, estamos claros. El ministro de Gobierno, ingeniero Zapata, pues ha indicado que es muy posible pues realizar un estado de excepción focalizado. ¿Cómo sería esto de un estado de excepción focalizado? ¿A qué provincias se están analizando? ¿Y es factible que se dé legalmente esto? A ver, Roberto, nosotros estamos en paralelo desde hace 15 días, está activada una comisión interministerial técnico-jurídica que están analizando en dos frentes. El primero, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que decía, si la norma ordinaria no permite enfrentar la crisis como así lo estamos viendo, pues establezcan reformas para tener una norma especial y enviarlo a la Asamblea. Eso es lo que estamos haciendo. Porque la pandemia no termina en mayo, Roberto, esto continúa. La gente tiene que entender aquello. No pensemos que esto ya termina. Por eso es lo que estamos recibiendo estas facturas tan altas en los hospitales, por un relajamiento, digamos, hasta misericordia de muchos sectores de la sociedad que no entienden que estamos en complicaciones muy duras, ¿no? Y lo otro es exactamente hacer un análisis técnico y hagamos un ejemplo, lo que estoy hablando de Pichincha, Roberto. Si es que usted tiene 252 personas a la espera en el IES y tiene una tasa de contagio tan alta y tiene un nivel de defunciones que ha crecido como el registro civil, lógico es pensar que Pichincha tiene que entrar, si es que se pudiese tomar esta decisión, que vuelvo a repetir, es una posibilidad la que habló el ministro, es lo que hemos tratado. Mire que la reunión del día domingo, Roberto, fue indelegable y estuvieron todos los ministros como
como nunca, ¿no? Todos los ministros, porque a veces usted sabe que tienen la opción de delegar a un viceministro por sus funciones, pero hoy estuvimos todos, absolutamente todos los titulares, porque esta decisión era trascendental para el país. Es una posibilidad que se maneja, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo esta comisión interinstitucional? Recibiendo los datos del IES, recibiendo los datos del Ministerio de Salud, del Registro Civil, del ECU 911 en las incivilidades y obviamente armando esta norma jurídica con los abogados de la asesoría jurídica de la presidencia, de la Secretaría de Derechos Humanos, porque tenemos que ir analizando todos estos temas e ir generando un estudio focalizado que en caso nosotros vamos a analizar qué ocurre en este feriado, vamos a analizar qué ocurre en los próximos días. Si es que la situación no mejora, obviamente que estas posibilidades hay que tomarlos, pero no es que ya tengamos la próxima semana una focalización a través de una estado de excepción y tampoco significa un confinamiento, Roberto. Esto también queremos aclararle a la ciudadanía. El Ecuador estamos conscientes que no soporta un confinamiento por el tema económico, pero sí haríamos lo que hicimos en diciembre. A lo mejor un toque de queda para prohibir la circulación nocturna, por ejemplo, evitar que la gente se movilice de una ciudad a otra. Ahora, en esta Semana Santa, Roberto, por favor, amigos ciudadanos ecuatorianos, tradiciones las tenemos. La fanesca, a nosotros nos encanta compartir en familia, pero evitemos esas reuniones sociales ampliadas. Ese es el miedo que tienen los salubristas en este feriado, de que la ciudadanía se junte en familia, con los primos, con los parientes, con los amigos de otras ciudades que usted no sabe cuál es su situación de salud. Y Dios no quiera, después tengamos estos contagios masivos como lo tuvimos en Navidad, que si no hacíamos las medidas, Roberto, de contención, otro sería la realidad ecuatoriana. Y por eso es que la gente hoy se ha dado cuenta que esas medidas fueron las necesarias y que ahora también las tenemos que tomar, ¿no? Pero hay un grupo, ingeniero Zapata, de rebeldía ciudadana, de incivilidades, que no lo entiende, ¿no? O sea, que las fiestas continúan, que las aglomeraciones continúan, y esto es en todo nivel. Yo le doy un ejemplo de lo sucedido en la ciudad de Guayaquil con la celebración del fin de año de un colegio, que si bien es cierto era un evento particular, no deja de ser una rebeldía ciudadana frente a lo que está sucediendo. Roberto, ese es el mejor ejemplo de la falta de corresponsabilidad. Nosotros en el COE Nacional se dio una disposición a través del Ministerio de Educación que no existan los programas como tema educativo dentro de las instalaciones de graduaciones, porque no queríamos justamente motivar a la reunión posterior de estos programas. Inclusive se le dispuso al Ministerio de Educación y eso fuimos obviamente de la mano con las autoridades que acataron esta decisión del COE. Pero si usted como ente de COE nacional toma esa decisión, pero el complemento que es la comunidad le vale, digamos, 3 atados, como dicen los jóvenes, esa decisión y decide ir a hacer una fiesta como la que hizo el alemán, ahí tenemos las consecuencias. Y después somos nosotros mismos los que estamos criticando muchas veces cuando toca tomar medidas de contención. La gente está tan molesta que muchas personas nos han escrito, Roberto, han dicho, ya, confínenos a todos porque son irresponsables. No puede ser posible, Roberto, hasta el momento ya estamos cercano a las 60,000 fiestas clandestinas. Libadores, 390,000 libadores en el país, por eso estamos tomando decisiones de alcohol. Y quiero que nos entiendan las personas que se dedican al tema de la venta y expendio de bebidas alcohólicas, el por qué estamos tomando esta decisión. No puede ser posible, Roberto, hace 15 días en Quito, solo en un fin de semana tuvimos registrados 8,400 libadores, de los que se pueden determinar las autoridades de control. Escándalos, 345,000, que también son producto del tema del alcohol. Y ya vamos a las 187,000 aglomeraciones. Entonces, si no existe una corresponsabilidad ciudadana, pues las medidas lastimosamente se las tienen que tomar, porque a veces siempre estamos mirando a los COEs cantonales, al COE nacional, y como ciudadanos nos hemos puesto la mano en el pecho, Roberto, a preguntarnos si estamos cumpliendo con esa responsabilidad y esa solidaridad que el país requiere y que la gente que sí se cuida, que lastimosamente es la más complicada por estos irresponsables que sufren estas consecuencias, estos terceros inocentes, nos hemos puesto la mano. La gente que hizo esta fiesta en el Alemán Humboldt en Guayaquil estará con su conciencia tranquila de haber hecho esto y pensará que después de esa reunión a lo mejor no tenemos consecuencias en los que asistieron. Entonces, eso es lo que en el sur de Quito, Roberto, en el sur tuvimos una fiesta con 500 personas. Por favor, ¿qué le pasa a los ecuatorianos? En el balance de carnaval versus pandemia, sin pandemia, fuimos más indisciplinados en un carnaval con pandemia que en un carnaval sin pandemia. Entonces,
también aquí tenemos que asumir esas responsabilidades como ciudadanos. A eso voy, ingeniero Zapata, pero también cómo entender que de los 221 municipios que conforman pues nuestro país, apenas el 10% toma medidas colaterales de esta emergencia que, como hemos visto, se ha ido incrementando. También hay una corresponsabilidad por parte de las autoridades locales. Así es, Roberto. Lastimosamente, usted sabe que yo he sido un crítico desde que inició la pandemia de que no podemos manejar una crisis nacional con 221 voluntades, porque las decisiones muchas veces no se vuelven técnicas. El momento que usted se sienta en una presidencia del COE o una presidencia de un COE cantonal o un COE provincial y piensa tomar medidas políticas, el cargo le está quedando demasiado grande, porque a veces la medida política no está en realidad con la medida técnica sanitaria que tiene que tomar. Existe una presión de algún sector, entonces el alcalde, como no quiere perder votos, entonces dice, no, tengo la presión y da la apertura. Pero esas aperturas nos generan complicaciones porque esas actividades, los médicos dicen, no las puede todavía aperturar porque no garantizan distanciamiento social. Entonces, si usted toma medidas, yo por ejemplo le digo, y nuevamente les conmino a los queridos alcaldes que han tomado decisiones muy poco adecuadas en territorio, porque otros sí lo han hecho, les diría, deme el informe técnico en donde ustedes sustentan la apertura de centros de tolerancia. Yo le aseguro, Roberto, que no lo tienen, porque eso en estas condiciones epidemiológicas es imposible que se puedan aperturar. Es increíble que los centros de tolerancia estén abiertos y los bares no, pues por darle un ejemplo. 88 COEs cantonales a nivel nacional, y eso nos genera mayor complicación a los entes de control, que ya de por sí estamos cansados, policía, los mismos entes municipales, las intendencias, con los operativos en territorio, pues ahora tienen que desplegarse a estos centros que lastimosamente están, pero también ha habido medidas y hay que reconocer. Guayaquil maneja una mesa técnica de salud y va tomando decisiones técnicas. Quito tenemos una mesa combinada con el COE nacional. Mire, en Carnaval, Manta, Puerto Viejo dieron ejemplo de cómo trabajar en sus playas, con aforos, con horarios, con control de alcohol. Pero otros lastimosamente motivaron a la apertura de discotecas, se les fue de las manos las discotecas y la gente terminó enrumbada, enfiestada en las calles. Entonces, ¿cómo usted puede manejar una crisis, Roberto, con estas condiciones, con 221 voluntades? Y el mejor ejemplo que pasó en estado de excepción fue el feriado de Navidad y de fin de año, que si no tomamos las decisiones que hubiese pasado, miren cómo se comportó, se evitó la movilización de 2 millones de personas en todo el Ecuador y de más de 1 millón de personas en playas, porque todo el mundo recibía el nuevo año en las playas, y lo que pasó con el feriado de Carnaval. Esos son los dos mejores ejemplos de cuando usted centraliza medidas y cuando usted deja que las medidas los tomen lastimosamente COEs que no manejan la data técnica de acuerdo como se requiere, y después nosotros tenemos que tomar medidas que efectivamente estamos conscientes que golpean la economía de varios sectores, pero tenemos un bien superior que proteger, que es la vida de los ecuatorianos, y como le dije, Roberto, si usted se sienta aquí a tomar responsabilidades y asume ese reto, pues tiene que tomar las mejores decisiones, sean duras o no, porque no todas las decisiones les puede gustar a diferentes sectores, pero nosotros, cuando nos vayamos de acá, la conciencia tiene que estar tranquila, que hemos tomado las decisiones por la salud y la vida, no por otros temas que no nos interesan. Ingeniero Zapata, para finalizar ya esto, ¿qué sucederá si la población, las incivilidades, las fiestas, las aglomeraciones, la alegría de esta Semana Santa y el feriado se mantienen? ¿Hay una proyección sanitaria de lo que puede ocurrir de acá a un tiempo más, tomando en cuenta que ya estamos saturados? Roberto, las UCIs de IES y las UCIs del MSP se han incrementado desde que inició la pandemia hasta hoy en más de un 100%, ¿no? En algunos casos hasta de un 200%. Ya no tenemos más capacidad de incrementar UCIs, pero las demandas están siendo explosivas. Por eso es que se rompe este equilibrio y tenemos listas de espera. Si es que esto ocurre, no tendríamos que otra opción que lo que decía el ministro de Gobierno, plantear esta posibilidad de los estados de excepción focalizado. El mejor ejemplo es Chile, Roberto. Tienen más de 6.044.000 vacunados y van a un confinamiento. Y van a un confinamiento. Así que no pensemos de que esto... Los países lo pueden hacer porque tienen la norma. Lastimosamente en Ecuador no se preveyó una pandemia en ninguna ley y por eso es que la Corte Constitucional dentro de sus funciones dicen, miren, no podemos hacer ello, pero nunca descartaron el que se pueda generar una focalización. Si es que esto ocurre, por eso pedimos de favor nuevamente a las familias ecuatorianas no relajarse, no
perderle el respeto a un virus que le demostró al mundo que es letal, porque de sus conductas depende los pasos siguientes que demos. Ingeniero como Zapata, y sí, pero estamos totalmente de acuerdo, pero ya hemos visto que la ciudadanía a una parte, como usted bien dijo, le vale 3 atados. Ok, ¿cuántos son los sancionados y cómo va a ser el tipo de sanción que esta vez van a tener? Porque ya hemos visto que por más de que hacen batidas, las autoridades están controlando, poco sanción, poco efectivo, les mandan a su casa y aquí no ha pasado nada. Es que lastimosamente, Roberto, por norma ordinaria, no es, por ejemplo, una aglomeración usted no la puede sancionar, no tiene norma. Y lo peor, Roberto, es, y a veces es tan incomprensible esto, ¿no? Y les pido, a veces la euforia hace que ya tengamos que hablar hasta como los jóvenes a veces lo dicen, ¿no? Esos 3 atados es así. Imagínense que hay personas que utilizan sus domicilios privados para cobrar en San Roque, especialmente en Quito, para cobrar una entrada y hacer la fiesta clandestina porque saben que las autoridades no pueden ingresar a su domicilio en norma ordinaria. Entonces utilizan artimañas dejándole de lado la seguridad, les vale la seguridad de sus propios, en ese momento, personas que le están pagando una entrada. Entonces, ¿cómo trabaja así? Segundo, no debe ser la sanción. Porque claro, en la movilidad usted va a tener una sanción que es incumplimiento de orden de autoridad. ¿Cuánto le cuesta eso a un ciudadano, Grit? ¿Qué le van a hacer? 30%, es el 30% de un RBU, mi querido Roberto, a los que van a infringir en los vehículos. Pero, por ejemplo, en el tema, le vuelvo a repetir, de las personas que se juntan en sus casas, no podemos ni siquiera ingresar a los domicilios. Entonces, así es muy complicado. En cambio, usted ve Europa, Inglaterra ya es 3ª vez que confinó. Yo no soy partidario de confinar, eso quiero aclararlo nuevamente, pero ellos sí tienen la posibilidad de tomar medidas mucho más extremas y centralizadas. Acá es muy difícil, un país muy pequeño con 221 decisiones es muy complicado. Yo tengo que agradecer a los alcaldes que han tomado muy buenas decisiones, las hemos aplaudido, pero acuérdense lo que pasó en Carnaval también con las decisiones que hicimos. Qué difícil, ingeniero Zapata, qué difícil que pues 221 cabezas tomen decisiones unilaterales cuando el país necesita tener una unidad frente a la pandemia. Muchísimas gracias, ingeniero Zapata. Nos ha comentado todos los detalles referentes a las nuevas medidas de restricción frente a esta ola del COVID-19 que vive el Ecuador. Un buen día, ingeniero Zapata. Gracias, Roberto. Un saludo cariñoso a todos. Un abrazo grande. Tiempo de una pausa. Nosotros venimos con más. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y una nueva iniciativa de consulta popular fue presentada en la Corte Constitucional, esta vez a cargo de pobladores del Chocó andino perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de evitar la actividad minera en la zona. La fiebre de oponerse a la actividad minera en los últimos días tomó forma en Cuenca y hoy pretende extenderse al Distrito Metropolitano de Quito, específicamente a las localidades ubicadas en el noroccidente, pertenecientes al Chocó andino, Calacalí, Nononegal, Natengalito, Pacto y Gualea, cuyos moradores llegaron a Quito con algo en las manos. Trayendo un proyecto de consulta para librar y para detener la minería metálica en nuestro territorio. Les preocupa que ese es uno de los lugares más diversos donde confluyen los puntos de biodiversidad del Chocó Magdalena y los Andes tropicales. Brinda una gran cantidad de no servicios ambientales, sino más bien bienes comunes a todos los ciudadanos en la ciudad de Quito. Alimento, oxígeno, agua, biodiversidad, espacios de esparcimiento, están aquí a 1 hora y media, a 2 horas. Aducen que a la fecha existen 12 concesiones mineras, 6 en trámite, para la explotación de cobre, oro y plata. Nosotros somos un espacio único en el mundo. Somos la 7ª reserva de la UNESCO en el Ecuador. No es justo que se entreguen títulos mineros sin consultarnos. Desde el Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas, Petróleo y Medio Ambiente lamentan que se esté estigmatizando a la actividad. También es un error poner a la minería en un solo costal. Tenemos que ver que hay la minería mediana y grande, la pequeña minería, la artesanal y sobre todo la ilegal. Esa minería ilegal, esa es la que hasta cierto punto hace quedar mal al tema minero. La minería va a ocupar las ganancias que antes daba el petróleo, ahora van a ser producto de la minería. Es lo más próximo. Un nuevo pedido de consulta popular que ya está en la Corte Constitucional, informó Héctor Romero.
Y a través de un seguimiento urgente, el Comité por la Institucionalización Democrática pretende que la Corte Constitucional determine si existe incumplimiento o dictamen ante una resolución del organismo que podría terminar con la destitución de asambleístas que votaron en contra de las reformas a la Constitución. Veamos. El Comité por la Institucionalización Democrática literalmente peinó las calles del país en la búsqueda de firmas, logrando alrededor de 300.000 para lograr la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la independencia de la Fiscalía General del Estado y la reestructuración parcial de la Asamblea Nacional, lo que no pasó en el Legislativo en días pasados, generando malestar en los proponentes, que nuevamente piden la intervención de la Corte Constitucional. Esos tres elementos, desde nuestro punto de vista, debían ser respetados por parte de la Asamblea, tenían que ser, por supuesto, mejorados de ser posible a través del debate legislativo, pero eso no se cumplió. Hoy día vamos a presentar el escrito pidiendo a la Corte Constitucional que se haga un seguimiento urgente al dictamen que nos entregó hace más de 1 año y medio ya, casi 2 años, para poder iniciar el trámite de reforma a la Constitución. Pablo Dávila, en representación del comité, oficializó el pedido. Sustenta la tesis de incumplimiento de dictamen. Tenemos que saber que los dictámenes y las sentencias de la Corte Constitucional son de inmediato cumplimiento y de obligatorio cumplimiento. Por tanto, en esa línea nosotros confiamos que la Corte, una vez que establezca el incumplimiento de la Asamblea Nacional, tome todas las medidas que estime pertinentes para poder garantizar la participación ciudadana y, una vez más, que los ecuatorianos lleguemos a las urnas. El comité tenía la esperanza que conjuntamente con la segunda vuelta presidencial se desarrolle la consulta popular para decidir sobre los 3 aspectos anteriormente mencionados, pero se quedaron con las ganas. Pero más allá del marco estrictamente jurídico y normativo, aquí había también un principio político, democrático y una obligación ética por parte de los asambleístas de respetar la voluntad de los ciudadanos. De establecerse un posible incumplimiento de funciones, la sanción, que sería la destitución de los cargos, podría ser contra los legisladores que votaron en contra y quienes se abstuvieron. Si mañana la Corte Constitucional determina, por ejemplo, que debe darse paso obligatoriamente a que haya la consulta, pues eso regirá independientemente de quienes integren la Asamblea. Ese es un mandato a la Asamblea como institución. Eso no depende de si estamos los actuales asambleístas o los que vengan en mayo. La Corte Constitucional no tiene plazo para responder el pedido del Comité por la Institucionalización, informó Héctor Romero. En otro tema, casi 200 tortugas fueron encontradas en una maleta en Galápagos cuando se las pretendía enviar a Guayaquil. Los reptiles fueron sacados de su hábitat natural. La Fiscalía informó que hay un policía con prisión preventiva por este ilícito. Las pequeñas tortugas estaban en una maleta, ahí envueltas entre fundas plásticas. En total 185 las halladas durante la revisión de carga en el aeropuerto de Baltra, en Galápagos, que tenía como destino Guayaquil. Al momento de la localización había ya 10 muertas, luego de su traslado a un centro de crianza en las islas. Otras 5 murieron posiblemente a causa del estrés que sufrieron por la separación de su hábitat. La Fiscalía General del Estado informó que un juez acogió el pedido de este organismo y dictó prisión preventiva contra el policía Nixon PD, procesado por el presunto delito contra la flora y fauna silvestres, quien fue detenido por participar en el envío de 185 tortugas a Guayaquil, delito que es sancionado con 3 años de prisión. Desde el Ministerio del Ambiente, su titular Marcelo Mata se mostró tajante frente al hecho. No existirá ninguna contemplación con estas personas que hacen tanto mal a la sociedad, al ambiente, a la salud, al pudor de la ecología. Queremos con todo el peso de la ley. La investigación se mantiene abierta y la autoridad ambiental está impulsando todas las acciones legales para que este presunto delito sea sancionado como corresponda. Puesto que esto ya no es solo un tema administrativo, este es un tema penal. Y de ser el caso, es llegar a presentar una acusación particular. Los guardaparques procedieron a la revisión del estado de salud de los quelonios que sobrevivieron. Se les tomaron medidas de peso y talla. Sin embargo, la evaluación veterinaria determinó que las tortugas no se encuentran en buenas condiciones. Mientras tanto, las indagaciones avanzan para castigar con todo el peso de la ley a quienes se pretendían lucrar, haciéndole daño a la naturaleza. Informó Marilyn Jaramillo. En Napo, un hombre fue detenido por transportar 39 paquetes de base de cocaína en su vehículo. La carga en el mercado internacional estaría valorada en cerca de $1 millón. Veamos.
Las sustancias sujetas a fiscalización viajaban en un vehículo tipo sedán color plomo este último fin de semana, hasta que un trabajo investigativo ejecutado por agentes de antinarcóticos detuvieron su marcha en el sector de Pungarayacu en la vía Loreto Coca. Al parecer se está tomando estos ejes viales en virtud de que existen también lugares áridos o lugares desolados que prácticamente la policía sí hace operativos, pero no puede estar las 24 horas del día en el punto. El operativo dejó como resultado una persona detenida, 2 teléfonos celulares, una matrícula del auto, $50 incautados y 39 bloques de base de cocaína fuera del mercado negro. Este operativo deja como resultado 180.173 dosis de cocaína retiradas del mercado, lo que a su vez es un peso de 18.173 gramos. Agentes policiales reportaron que al realizar un registro en el asiento delantero encontraron escondidos los paquetes de alcaloide. Se ha dado un duro golpe a estas estructuras de narcotráfico prácticamente por la cantidad. Y bueno, estamos ejecutando los trabajos permanentemente para tratar de evitar de que esta droga llegue a la sociedad. En el primer trimestre de este año, de enero hasta este 28 de marzo, la Policía Nacional en Napo, con esta última interdicción, ha incautado más de 1 tonelada de diferentes sustancias sujetas a fiscalización y por esta causa 14 personas están detenidas. Desde Napo informó Kelly Toapanta. Y varios delitos de robo fueron grabados en las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana en Guayaquil. Con esta evidencia se busca evitar que la delincuencia se propague en el puerto principal. Las cámaras de seguridad Ojos de Águila lo captan todo, operativos de control así como los delitos de robo. Acá en la avenida Machala y Piedrahíta se desplegó un fuerte operativo, el cual le seguía la pista a varios sujetos quienes intentaron atracar un gimnasio en el norte de Guayaquil. La acción duró varios minutos y poco a poco eran detenidos los sospechosos en este caso. Al final, los aprehendidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para investigaciones. Pero en otro caso, un sujeto que camina tranquilamente por las calles Quito y 10 de agosto intenta sustraerse algo a uno de los taxistas del sitio. Sin embargo, la Policía Metropolitana logró neutralizar esta acción delictiva. Pero en las calles Pedro Carbo y Luque, 2 individuos se encargan de sustraerse los focos de las distintas viviendas y negocios del sector, siendo detenidos por la policía, informó Julio César Saona.